Es un gusto estar con ustedes, es un gusto además haber escuchado al profe, es un gusto estar con Mónica, es un gusto estar con Rocío, con quien hemos trabajado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y quiero simplemente anotar algunas cuestiones de mi perfil que siempre sale un poquito atrasado. Entonces, hoy en día soy funcionaria pública, vengo de la enseñanza, toda mi vida he sido profe de universidad, pero en los últimos años me he dedicado básicamente a estar en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Realmente veo que hay una cantidad de resonancias en lo que muchas personas estamos haciendo desde las instituciones escolares, desde las iniciativas de memoria con las víctimas, desde las víctimas mismas. Realmente sí hay un país distinto, un país que le está apostando a una manera distinta de resolver los conflictos, y por lo tanto eso me hace pensar que, como digo yo, no estamos condenados a otros 100 años de violencia en este país, sino que realmente podemos transitar a la paz. Hoy vengo a presentarles lo que es el resultado de un proceso participativo con maestros y maestras de distintos lugares del país. Ha sido un proceso largo, hemos tenido que repensar muchas veces la ruta pedagógica porque nos hemos dado cuenta que tenemos grandes ideas, pero bajarlas al terreno de la clase es supremamente difícil y se nos pierden las ideas y se nos refunden los propósitos en la práctica. Entonces esta cajita ha dado múltiples vueltas y bueno, por el momento vamos en edición 1, estoy segura que los maestros y maestras la van a reconfigurar. No es una propuesta protocolaria, es decir, no es un vestido que le proponemos a todo el país, igual para todo el país, es una ruta que simplemente pone a disposición de maestros y maestras una serie de ideas que hemos pensado en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, la ponencia de hoy tiene 3 partes. La primera es ¿cuál es el legado de la guerra? Digamos, definitivamente nos tenemos que situar en el aquí y el ahora para enseñar la historia y preguntarnos cuáles son los desafíos que enfrentamos frente a un país que ha vivido efectivamente 50 años de guerra. En segundo lugar, ¿qué entendemos por paz? Finalmente, es la paz el gran articulador en este momento de muchas iniciativas, pero no siempre hay como convergencia en lo que entendemos por paz. Y 3, los pilares de la caja, los pilares que orientan esta caja que les vengo a presentar. En segundo lugar les voy a hablar de la metodología y luego vamos a discutir la propuesta. 50 años de guerra. ¿Qué dejan en un país 50 años de guerra? Pues obviamente un país polarizado. No vamos a pretender que 50 años de guerra pasaron en vano y que la sociedad y las instituciones no están polarizadas. Están polarizadas. Pero ¿cómo definir polarización? Entonces, digamos que polarizar es básicamente considerar que el otro adversario, el otro que no opina como yo, el otro que vive de manera distinta a mí, el otro que tiene una propuesta distinta de un buen vivir, el otro que se viste de manera distinta, lo convierte inmediatamente por esa misma diferencia en enemigo. ¿Cuál es el problema del enemigo? Pues que no es compatible con una sociedad democrática. Los enemigos no se ven entre sí como pertenecientes a una misma comunidad política ni como sujetos de derechos. Los enemigos generalmente, bueno, hice trabajo en campo básicamente en el Caribe colombiano, y lo que vemos es que la enemistad transforma al otro en no humano. Básicamente la crueldad y la sevicia de la guerra colombiana tienen que ver con el hecho de que despojamos al enemigo de su humanidad, lo convertimos en un objeto. Las mujeres son objeto de una cantidad de torturas y de sevicia sexual porque no son vistas como sujetos de derechos, sino como enemigas. El otro, la comunidad, por ejemplo el Salado, es vista como enemiga por los paramilitares y por el hecho de ser vista como enemiga se le arrasa, primero simbólicamente, y por eso aparecieron antes de la masacre una cantidad de grafitis que hablaban del pueblo guerrillero y luego se le arrasa simbólicamente. Entonces tenemos que tener claro
que la guerra, como digo yo, no es solo el retumbar de los cañones, sino que pasa algo en el campo simbólico. Y lo que pasa en el campo simbólico es que instalamos en el cotidiano un lenguaje de enemistades absolutas, un lenguaje que no reconoce en el otro un adversario. ¿Cuál es el tránsito de enemigo a adversario? El tránsito tiene que ver con reconocer en los adversarios sujetos de derechos, es decir, personas, seres humanos, que pertenecen a una comunidad humana y por el hecho de pertenecer a esa comunidad humana tienen el derecho de disentir y disentir ideológicamente, pero también corporalmente y también de mil maneras. Si transformamos el enemigo en adversario, yo le digo una cosa que es un poquito rara, pero estoy convencida de ello. Si transformamos el enemigo en adversario, somos capaces de estrecharle la mano al final del debate y decirle: te reconozco en tu diferencia ideológica, política, cultural, económica, pero pertenecemos a la misma comunidad. Somos adversarios, pero amigos en el sentido político. Y construimos entonces una comunidad política capaz de imaginar la diferencia sin arrasar simbólicamente al otro. Entonces, ese es el gran desafío: cómo transformar las diferencias, la competencia política, las posturas ideológicas distintas en diferencias, no en enemistad. Segundo punto que hace la guerra. Yo he descubierto que para dar la vida por una causa o para quitar la vida por una causa se requieren discursos esquemáticos muy polarizantes. Yo no doy la vida ni mato si veo una cantidad de grises, sino que estoy dispuesto a ir a la guerra, a dar mi vida o a quitar la vida si tengo un esquema mental en blanco y negro. Y ese esquema mental de buenos y malos, ese esquema que ve al malo como enemigo, es parte del engranaje de la guerra. Es parte de lo que recibimos después de 50 años de conflicto armado. Si lo esquemático es parte de la guerra, entonces el desafío es cómo complejizar las miradas sobre nuestro pasado. Y en parte ahí quiero hacer referencia a la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, porque pues, yo sé que ha sido muy criticada, no desconozco las críticas, 800 páginas, 2 relatorías, mejor dicho, ¿esto qué es? ¿Qué le ofrecimos al país? Sí, todas las críticas, sí, señores, sí, señoras, tienen razón. Pero hay una cuestión que yo defiendo de esa comisión histórica, y es que fue pluralista. Es que efectivamente hay 12 miradas distintas, 12 miradas sobre el conflicto, sus orígenes, sus engranajes, que permiten pensar el pasado en términos muy complejos. No, yo sí le digo a la opinión pública, por favor no lean un ensayo, por lo menos lean 6. Yo sé que eso es mucho pedir porque son muy largos, pero ahí está la complejidad. Si leemos por lo menos 6, vamos a ver 6 miradas que ponen énfasis distintos, que son pluralistas en el sentido de que no pretendemos arrastrar al otro. Yo voy a muchas partes del país con distintos colegas de la Comisión Histórica con los que no comparto sus visiones. Tenemos esquemas mentales y marcos teóricos absolutamente distintos. Me siento, los aprecio como colegas, no los arraso simbólicamente y me levanto después del debate. Puede que sea un debate apasionado, pero sigo pensando que ellos tienen derecho a pensar distinto a mí y a proponer una mirada distinta sobre el país que ha vivido 50 años de guerra. Entonces, la complejidad tiene que ver con la pluralidad. Entonces, si eso es la guerra, ¿qué es la paz? Pues, obviamente no es el cese del conflicto, de los conflictos. Sería absurdo pensar que porque La Habana se acuerde o con el ELN se acuerde, entonces una cantidad de conflictos, de luchas sociales se van a detener. Simplemente la paz
sociales y comunitarios. Lo que pretendemos cuando decimos que hay un tratamiento democrático es pensar que la institucionalidad va a ser capaz de proteger todas las vidas de todos los colombianos en este país, sin distingo ideológico, sin distingo religioso, sin distingo político, porque finalmente eso es democracia, todos iguales en el tipo de seguridad y protección que ofrece el Estado. Pero también tiene que ver con la ciudadanía, ¿sí? Tiene que ver con la ciudadanía. Y en esa ciudadanía lo que yo espero es que haya un tránsito muy lento, no aspiro a milagros, un tránsito muy lento, pero finalmente con un norte que sea realmente pluralista. ¿Sí? Tenemos que lograr instalar la costumbre, el hábito de pensamiento, el hábito corporal de aceptar la diferencia. Y no estoy hablando de tolerancia, que es un discurso un poquito suave, que no me convence en todo. Estoy hablando de una cuestión mucho más vital e identitaria. ¿Sí? La tolerancia es, bueno, existe allá lejos, pero no me toques. ¿No? Acá estamos hablando de una relación social distinta con la alteridad. Y segundo, quisiéramos pasar del arrasamiento simbólico a el debate argumentado. El debate argumentado, que reconoce en el otro un sujeto de derechos. Ese es el sueño. Detrás de ese sueño hay un mandato normativo. El Centro Nacional de Memoria Histórica no es un centro que busque irradiar una verdad oficial por todo el país. Sí, yo sé que se lee así, pero realmente hacemos enormes esfuerzos los que trabajamos en el centro para que no sea así. Lo que queremos instalar realmente es una esfera pública de las memorias en plural, donde podamos debatir. La apuesta es el debate argumentado, es el debate que reconoce en el otro un sujeto de derechos y un sujeto productor de conocimientos, saberes y estéticas. Entonces, no a la verdad verdadera. Miren, yo venía pensando, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Pues lo voy a decir. La verdad verdadera es totalitaria. Y yo encuentro, tanto en la izquierda como en la derecha, aspectos de la verdad verdadera, ¿no? Personas que dicen, es que yo tengo la verdad verdadera. Si usted arranca así un argumento, olvídese del pluralismo. ¿Sí? Porque la verdad verdadera es como, yo soy Dios y tú no. ¿Sí? No establece un debate paritario entre sujetos pensantes, capaces de argumentar sus posturas. Pero además, ahí sí sabemos que la verdad verdadera fue lo que inspiró el nazismo. ¿Sí? La verdad verdadera, la historia oficial, la pretensión de que un Estado o un partido tiene la historia oficial, es realmente la forma de cerrar el debate y simplemente imponer una única mirada sobre el pasado, el presente y el futuro de un país. Entonces no estamos promoviendo la verdad verdadera en el centro. Un buen profe no piensa que el estudiante tiene que ser su espejito, ¿sí? Su espejito, pero en chiquito, ¿no? En jovencito. Un buen profe es aquel que le ofrece al estudiante el campo para hacerse preguntas, explorar, abrir puertas, investigar. Pero el buen profe no ofrece la respuesta correcta. El buen profe coge la pregunta que tiene el estudiante y a partir de esa pregunta le dice, listo, investiguemos, yo te acompaño en esta investigación. Entonces queremos una ciudadanía crítica, autónoma, pluralista y rigurosa. Y aquí viene otro esfuerzo de la memoria. ¿Por qué no hablamos solo de historia? La memoria tiene que ver con empatías, la memoria tiene que ver con emociones, la memoria tiene que ver con cuerpo, la memoria tiene que ver con estéticas. Y por lo tanto, cuando decimos que el centro no hace verdad oficial sino memoria histórica, la memoria histórica pasa por la escucha de las víctimas. Y aquí quiero puntualizar lo de la escucha. Tendemos a pensar que escuchar es un acto
viene en el chip o ADN de todas las personas llamadas humanas. Y yo digo, no, es que la escucha no es un acto biológico, es un aprendizaje cultural. ¿Sí? Yo aprendo a escuchar al otro o no aprendo a escuchar al otro, aprendo a arrasar, pero eso es un aprendizaje y por lo tanto lo que pretendemos en memoria histórica es instalar la escucha de las víctimas con empatía, y yo no sé si ustedes vieron ayer que los colombianos en la encuesta de salud mental hemos perdido la empatía. 50 años no pasan en vano, ¿no? La mayoría de colombianos no solo tiene problemas en términos de tristeza, pesadumbre, pesimismo, sino que por ese mismo sufrimiento prolongado hemos perdido los aprendizajes de la empatía. Entonces, el aula tiene que volver a ser un engranaje de empatías. La ruta, entonces, empatía, pluralismo, autonomía de los chicos. Y lo que queremos es que la mirada sobre el pasado sea una mirada significativa. Así que el chico no se aproxime a la historia diciendo, uy, la clase de historia, qué manera, sí, eso es el pasado, sino que mire la historia en su relación con el presente, que tienda un vínculo desde su experiencia cotidiana, sus dilemas, sus preguntas con el pasado. ¿Sí? Yo no arranco, la cajita no arranca con qué pasó en el pasado, sino qué pasa en el presente con esos jóvenes, qué preguntas están haciendo, qué dilemas están viviendo. Y obviamente una ruta situada. No es lo mismo pensar la historia en La Guajira que pensar la historia en el Chocó, que pensar la historia en Bogotá. Y son dos los pilares. Uno, la comprensión empática, y dos, el rigor y la crítica. El rigor, miren, ha sido muy discutido en el equipo porque hay gente que dice, no, es que el rigor suena a únicamente una ruta académica, de saberes académicos, y realmente esa no es la pretensión. El rigor tiene que ver con la contrastación de fuentes, con la disposición a escuchar esas fuentes, con la disposición a abrirse a datos empíricos que cuestionan nuestras hipótesis sobre qué fue lo que pasó en el país. ¿Para qué? Para emprender un viaje, pero es un viaje del intelecto y de las emociones. Lo que queremos es unir las dos cosas, emocionalidad y capacidad intelectual de comprender, razonar y hacerse preguntas difíciles. Sigamos. ¿Cómo? ¿Cómo arrancamos? Creo que el primer mensaje y el más fuerte es que queremos reconocer tanto en el profe como en los estudiantes mundos totales, integralidad. Y queremos establecer ese saber, ese diálogo de saberes, pero que debe ser un diálogo de saberes paritario. En la ruta que hemos hecho por el país, hemos encontrado que los profes aportan enormes ideas, tienen una enorme riqueza, pero a veces cuando hacemos aulaforos, la práctica pedagógica se convierte en una práctica pedagógica muy vertical, donde básicamente el profe siente que tiene que responder con la verdad verdadera a las preguntas que se hacen los chicos. Entonces, lo que queremos proponer es que la trayectoria arranque aceptando que los estudiantes ya traen la experiencia. Son personas pensantes, razonantes, y necesitan es que ustedes y nosotros les enseñemos a pescar, pero no que pesquemos por ellos. Necesitamos abrirles la puerta a sus preguntas y añadir a esas preguntas otras preguntas y ofrecerles la ruta para que
la respuesta a esas preguntas. Lo digo así, el estudiante no es un receptáculo vacío que llenamos de información. ¿Sí? Es una identidad, es una personita de información, tiene una trayectoria, tiene preguntas, viene con una historia. Sigamos. La ruta, nuestra historia, la historia del país, no tiene sentido para los jóvenes si no arrancamos con la pregunta de ¿y tú quién eres? ¿Y tú de dónde vienes? Y por eso entonces la ruta siempre arranca por la subjetividad de los estudiantes y por su cotidianidad y por los dilemas morales que enfrentan en esa cotidianidad. Esa es la puerta de entrada a la historia, ¿sí? Es la memoria. Pero de esa memoria personal pasamos a las memorias colectivas. Las memorias colectivas de, por ejemplo, cómo han vivido el conflicto en sus barrios, cómo han vivido el conflicto o los conflictos en el aula de clase, cómo han resuelto los dilemas que confrontan. Y ahí entonces establecemos diálogos plurales, sesiones donde básicamente proponemos un debate entre los propios estudiantes para que aprendan a reconocerse. ¿Sí? El reconocimiento, la empatía empieza también en la manera en que pensamos la historia. Y por último está la memoria histórica. Ahí las preguntas son preguntas que tienen que ver con patrones, con procesos, con dinámicas, con las condiciones que hicieron posible la guerra, con los engranajes de la guerra. Hay preguntas donde básicamente los estudiantes se confrontan a muchas fuentes. ¿Sí? La caja no está pensada para que haya una respuesta, sino para que los chicos encuentren fuentes y contrasten esas fuentes. Sigamos. Pero además, la memoria reconoce algo, y es que la experiencia humana está anclada en espacio y tiempo. Y la idea es que podamos trabajar ese espacio y tiempo desde las memorias personales, biografías, álbumes, mapas del cuerpo, narrativas sobre quiénes son ellos, escritura en diarios personales, para pasar a la memoria colectiva, ya sea en tiempo, en la dimensión espacio-tiempo y en la memoria histórica. Sigamos, que quiero mostrar. Este es un mapa del cuerpo, por ejemplo, que hizo una víctima de Montes de María. Yo siempre que muestro este mapa digo, miren, realmente el cuerpo es el primer archivo de las memorias de la guerra de este país, ¿sí? El cuerpo. De las víctimas, pero también de las víctimas indirectas. En este mapa del cuerpo, la persona que lo dibujó estaba resumiendo su experiencia de la guerra. Esta persona perdió a su hermano, acusado de guerrillero a manos de paramilitares y de la CIGIN, y a una sobrina que iba al colegio cuando explotó un petardo que había puesto en las FARC en Carmen de Bolívar. Digamos, se desangra, y si ustedes ven, en este dibujo ella muestra cómo esos dos hechos traumáticos la desangran. El trauma tiene que ver con perder ese gusto por la vida, ese levantarme y decir tengo un proyecto y terminar pensando no soy capaz de salir de esta cama. Pero ella dice que después de pasar unos días, unos meses, totalmente acongojada, en una ida a Rincón del Mar, reconoció que la mejor manera de honrar a sus muertos era recoger esas resistencias, esas resiliencias frente a la guerra y los actores del conflicto y proponerle a Carmen de Bolívar un proyecto que se llama el Colectivo de Comunicaciones Montes de María, Línea 21. Y empezó a trabajar
comunicación con jóvenes, con chicos, y empezó a hacerle contrapeso a la guerra a través de iniciativas culturales. Yo simplemente digo, quisiera que la clase de historia reconociera que hacer mapas del cuerpo es también parte de la reconstrucción de la memoria histórica de este país. A través de los mapas del cuerpo reconocemos quiénes somos y quiénes son nuestros estudiantes. Sigamos. Bueno, este es otro mapa del cuerpo, no me quiero detener mucho porque si no, no puedo mostrarles la ruta, pero es de una mujer del Magdalena que efectivamente a través de su mapa mostró la experiencia brutal que había vivido en la guerra y sobre todo la violencia sexual que había dejado marcas indelebles en su cuerpo. 5 minutos, sigamos. Mapa del Caribe, pero no me voy a detener. Sigue. Bueno, la ruta propuesta. Entonces, arranca por arriba, por el me ubico. ¿Sí? Trabajo en mi identidad y la de mis estudiantes desde los dilemas cotidianos. No queremos temas tabús. Si los chicos tienen dilemas como me armo o no me armo, sí, y en tantos lugares de Colombia ellos tienen esos dilemas. Quisiéramos que esos dilemas se puedan discutir, que no se vuelvan el gran silencio. Pero hay otros dilemas, cómo resuelvo los conflictos con los otros chicos del barrio. Hay múltiples dilemas que ellos viven en su cotidianidad. De este me ubico, escucho a otros, y en el escucho a otros está la empatía, está el aprendizaje de la empatía. ¿Cómo han vivido otros el conflicto armado? Y ahí hay memorias individuales, testimonios. Y ustedes verán que el libro que hicimos sobre el Salado está lleno de testimonios de las víctimas. Pero hay también memoria colectiva. Y la memoria colectiva deja una huella en el informe, en el texto sobre el Salado que construimos, porque entramos a reconstruir la memoria histórica del Salado por el énfasis que puso la comunidad del Salado en su memoria colectiva, que era la tierra. ¿Sí? La tierra para ellos fue el foco de la guerra en los Montes de María. Memoria colectiva. Tanto memorias individuales como memorias colectivas se leen en dos registros. Un registro que tiene que ver con el reconocimiento de la humanidad del otro y con la empatía. Yo no le pido a una víctima, cuando está relatando el sufrimiento humano que padeció durante la guerra, si lo que ella está diciendo es verdad o falso. El registro de la empatía no es verdadero o falso. El registro de la empatía es validar la manera en que esta persona recuerda, cuenta y comparte su sufrimiento. Y hay enormes metáforas que plagan esos recuentos. Y a las metáforas yo no les pido que me digan exactamente qué fue lo que pasó. Yo me pongo en el lugar del otro, yo aprendo a moverme y imaginariamente de la voz de la víctima estoy en ese lugar, me transporto. Y en esa empatía lo que queremos que los estudiantes reconozcan es que hubo hechos indignantes que acontecieron en este país que nunca han debido acontecer. Cuando escuchamos a las víctimas decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto no puede volver a suceder. No en mi nombre, no en mi nombre. Entonces, ahí empatizo. Pero hay un segundo registro de las memorias. Y es que en las memorias, efectivamente, hay saberes, hay conocimiento de contextos, de lo que pasó, de los actores armados. Entonces, no es solo empatizar, es también reconocer que hay un conocimiento en las comunidades y transformo entonces esas memorias en una fuente, no la única, pero es una fuente de la reconstrucción de los contextos en los que acontecieron los hechos. Con esto describo el qué pasó en la masacre del Salado.
¿Cuántas personas murieron? ¿Cómo murieron? ¿Qué estaba aconteciendo en el contexto? Y ahí reconozco hechos irrefutables. El pluralismo no quiere decir que entonces caigamos en la falacia de decir no hubo 60 muertos en la masacre del Salar. Hay hechos irrefutables. ¿Sí? Hay cuerpos, hay investigaciones que muestran esos hechos irrefutables. Pero luego, obviamente, paso, el viaje del intelecto no es solo descriptivo, es analítico también, a la pregunta: ¿y por qué pasó esto? ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Qué estaba pasando en ese contexto que fue posible una masacre de 5 días? 60 personas. ¿Cómo es esto posible? Y entonces analizo contextos. Y ahí, obviamente, las preguntas son: ¿cuáles eran las condiciones económicas, sociales, políticas que rodearon los hechos e hicieron posible esos hechos? En ese análisis tengo que reconocer algo, y es que ordeno y organizo la información alrededor de marcos interpretativos. Y ahí es donde viene que no hay una verdad verdadera. Yo tengo mi interpretación y trato de ser lo más rigurosa, de contrastar fuentes, de recoger distintas voces, de ver, por ejemplo, fuentes numéricas, cuántos asesinatos selectivos, cuántas masacres. Pero yo reconozco que no es posible cerrar el debate y que, a pesar de que yo haya hecho el trabajo de campo, no en el Salado pero en el Caribe, yo no puedo aún decir tengo la verdad verdadera, y quienes no han seguido mi análisis entonces están en lo falso. Yo debato con ellos. Por eso, de nuevo, en verde de esperanza. La idea es que los chicos aprendan a debatir democráticamente en sus salones de clase de qué fue lo que le pasó a este país durante 50 años de guerra. Muchas gracias. Pueden aportar de forma significativa a las versiones finales u oficiales que se vayan a dar del conflicto colombiano. Sí, yo sí creo que la multiplicidad de testimonios personales, pero también colectivos, sobre la guerra son la mejor manera de impugnar intentos para establecer la verdad oficial en este país. Siempre he dicho que los testimonios de las víctimas impugnan a los guerreros, impugnan las justificaciones del arrasamiento simbólico del otro, impugnan las lógicas y engranajes de la codicia que muchas veces están también detrás de la guerra. Entonces yo sí, digamos, mi enorme convencimiento es que las memorias impugnan una única verdad y son ellas las que nos pueden realmente hacer comprender emocionalmente e intelectualmente qué fue lo que pasó en este país. Profe, ¿podría explicar brevemente qué pautas se deben seguir para realizar un mapa del cuerpo, para trabajar con los estudiantes en el aula? Caja de herramientas. Sí, está en la caja de herramientas, pero brevemente, para trabajar el cuerpo, como el cuerpo es un lugar de intimidad, sí se dan una serie de pautas éticas para no sobrepasar esa intimidad o forzar a los estudiantes a hacer ejercicios que los van a poner en una situación muy incómoda. Pero lo segundo que sí es muy importante con los mapas del cuerpo es que los estudiantes sepan que no necesariamente tienen que contar lo que ahí quisieron plasmar. Digamos, lo que nosotros hacemos son como exposiciones
en silencio los mapas del cuerpo y aquellas personas, aquellos estudiantes, aquellas personas adultas que quieren compartir la historia que está ahí representada, pues hablan, pero no hay una obligación de compartir. Y ahí entonces quiero vincular la pregunta que le hicieron al profe Wilson, porque es que yo sí creo que la memoria histórica es un gran articulador de ciencias, lenguajes, artes y deportes. Digamos, yo sí lo veo como un eje estratégico para los PEI, los planes escolares institucionales, que puede hacer converger y generar conversaciones interdisciplinarias en las instituciones escolares. Entonces yo también me he enfrentado a la complejidad del sistema educativo colombiano y a veces bueno, es que es muy complejo porque tiene muchos actores y muchos niveles. Venimos de trabajar con maestros, pero ahora yo me di cuenta que si no tengo a los rectores convencidos y a los secretarios de educación, entonces es como empujar un carro, pero el carrito va a 3 por hora. Entonces ya me di cuenta que digamos, hay que también apostarle a pensar la memoria histórica como el hilo o la Cátedra de la Paz. Digamos, uno puede ver la Cátedra de la Paz como una oportunidad para innovar. Entonces yo digo, bueno, si la Cátedra de la Paz es una imposición normativa, pues aprovechémosla para decir que efectivamente podemos generar procesos de articulación entre ciencias, artes, deportes y lenguajes alrededor de la memoria histórica de este país. María Emma concluye la jornada y después le vamos a dar la palabra al profesor David Montealegre y al profesor Javier Guerrero para que clausuren este evento tan bonito, tan útil para todos nosotros. Bueno, yo no puedo hablar en nombre del Ministerio de Cultura porque no sé qué está haciendo, pero sí puedo responder a nombre del Centro Nacional de Memoria Histórica con la siguiente información. Creo que es información más que todo. En las regiones lo que estamos viendo es un enorme campo de iniciativas de memoria comunitarias y colectivas. Con o sin Centro Nacional de la Memoria, hay comunidades que están haciendo memoria, que están creando casas de la memoria, y pienso, por ejemplo, en Buenaventura, donde hay una casa de la memoria confrontando la adversidad y la crueldad de la guerra, de la crisis humanitaria que se da en el puerto, o en Tumaco. Tanto en Buenaventura como en Tumaco, lo que me llama la atención es que quienes están proyectando esas casas de la memoria es la iglesia. La iglesia se ha convertido como en un amparo para las víctimas y para hacerle frente a los actores en armas. Pero también pienso en Montes de María. El colectivo de comunicaciones que yo les mencionaba hoy está construyendo un museo itinerante de la memoria con esa imaginación tan sorprendente y maravillosa del colectivo. Lo que propuso no fue un museo, ¿no?, anclado, sino una María Mulata, un museo itinerante que puede viajar por todo el territorio de los Montes de María para articular a los Montes de María alrededor de varias historias de qué fue lo que pasó durante el conflicto, las luchas agrarias, la LUC, el despojo, las masacres, y me parece que es realmente una iniciativa maravillosa. Pero también hay otras iniciativas, por ejemplo en Medellín, la Casa Museo de la Memoria está acompañando iniciativas de las comunidades y de los jóvenes que hay en Medellín. Cada vez que yo oigo a esos jóvenes, lo que digo es, este país es sorprendente, ¿no? Está Aka, el rapero, que habla de cómo hacer memoria es hacer cultura desde sus saberes. Algunas instituciones están tratando como de imponer una verdad oficial, no sabría decir si el Ministerio de Cultura lo está haciendo, pero puedo hablar desde el centro y decirles que ese es el sueño. Ser constructor de sinergias y empoderar las iniciativas de las comunidades. Bueno, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a ustedes por las preguntas, fueron muchísimas.
Estado. Damos la palabra